¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Una disculpa grande porque hoy se nos complicó técnica, técnicamente este webinar y quiero darles la cordial bienvenida. Gracias por esperarnos, gracias por estar acá. Aún no lo veo, María Aurora, pero bueno, este, quiero presentarles a la activista en derechos humanos de las infancias y adolescencias trans y no binarias, Jennifer Blanco, que aceptó acompañarnos el día de hoy a esta charla, la presentación del libro Escuela, Desarrollo de Personas, donde nos explicará por qué han tachado el DES y sabremos qué significado tiene. Lo supongo, pero me encantará saberlo en vivo, en viva voz de Jennifer. Y para ello también les quiero presentar a Jennifer. Ella es directora ejecutiva de la Asociación por las Infancias Transgénero. Es pasante de la carrera de Relaciones Internacionales en la UNAM. Eh, Tiene la diplomatura sobre el derecho y la no discriminación, el derecho para no juristas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es madre de un adolescente trans, activista en defensa de derechos humanos de las infancias y adolescencias trans y no binarias, y también se declara feminista, lo cual nos alegra mucho y nos enorgullece tenerla por acá. Pues voy a dar paso a que ella charle con ustedes. Les invitamos a que, por favor, eh, hagan preguntas, comentarios, todas las cosas que quieran cuestionar, escríbanlo en el chat y podremos tener una charla al final con Jennifer. Mil gracias, Jennifer. Un placer tenerte por acá. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Claudia, María Aurora, por el espacio, por tenernos acá. Nos encanta poder presentar el libro justo aquí en un tema súper importante y llegar a más docentes, ¿no? Entonces, sí, me gusta mucho, Claudia, que hagas notar el tema del libro. Les voy a platicar todo, cómo fue la planeación, cómo llegamos a esta idea y cómo fue el título. Desde hace 5 años que se fundó la Asociación por las Infancias Trans, estamos trabajando enfocadas más que nada en derechos de las infancias trans y no binarias, y a lo largo de estos 5 años fueron surgiendo otras necesidades, ¿no? Primero, Tania Morales, quien es actualmente la presidenta y fundadora, vio la necesidad de proteger el derecho a la identidad. Con esto nos referimos a actas de nacimiento, o sea, poder corregir actas de nacimiento, CURP y todos los demás documentos que son oficiales, ¿no? Y a la par de esta necesidad, pues vimos que hacía falta espacios para infancias y espacios en donde también pudieran desarrollarse libremente. Después fue la necesidad grande que se fue dando a través de las familias, como platicaban que era la vivencia escolar de sus hijas, hijos e hijes. Entonces, desde ahí se fue formulando toda la idea de hacer un libro que estuviera enfocado en eso, ¿no? En el sistema educativo, en qué es lo que significa la escuela para las infancias trans. Y en un momento se iba a... Estoy abriendo la pantalla. Listo, creo que ya pueden ver ahí. Les Se ve estoy enseñando perfecto. cómo es nuestra portada. Entonces, eh,
pues decía que en un principio se iba a llamar como no discriminación en las escuelas o derecho a una educación que no discriminara. Estábamos como ahí pensando en algunos títulos. Cuando yo me integré a trabajar con Tania, este libro estaba en desarrollo, se estaba empezando a formar, ya había ella eh, hecho toda el contacto con las personas que escribieron en él, la planeación, incluso ir pensando cómo podría ser un índice. Y fue muy curioso cómo llegamos a este título de Escuela Desarrollo de Personas. No queríamos que sonara algo como tan dramático, pero a la vez sí que tuviera el impacto necesario de poder decir qué es lo que ha sido hasta ahora un sistema educativo como lo tenemos para las infancias y adolescencias. Y no únicamente nos enfocamos a hablar en diversidad de género, sino para las infancias en general. Sabemos que en este sistema que tenemos están arrollando a las personas. Hemos tenido por muchos años una escuela que no solo no apoya en el desarrollo, sino que aplasta nuevas experiencias, aplasta nuevas ideas y aplasta todo lo que sale de lo que nos enseñaron, que es lo normal o lo que conocemos como lo normativo, ¿no? Entonces, de ahí nació este título de Escuela Desarrollo de Personas y por eso el tache, ¿no? Que se vea que desde acá, y es un tachecito que podría pensarse que lo hizo una infancia, que tachó el des para que se vea que desde acá estamos viendo que es un arroyo de personas. Entonces, ya con este título se pueden imaginar de qué va tratando el libro. Entonces, la cuestión sobre lo que platicaba de las necesidades que se fueron detectando desde la Asociación por las Infancias Transgénero fue que al acompañar a las familias nos dimos cuenta de la necesidad de acercarnos a las escuelas, de hacer que fueran espacios seguros también para infancias trans y no binarias. Y al ir entrando a esos espacios en donde nos acercamos a platicarles sobre identidad de género, algunos conceptos básicos, hablarles sobre el derecho a la educación, que claro que como personal docente, personal directivo, están ahí, lo conocen, saben de qué se trata, pero darles esta otra perspectiva, ¿no? De cómo se podría coartar este derecho al no permitir que una infancia trans se nombrara como desea, portar el uniforme que desea, usar los baños que le corresponden, ¿no? Entonces, al tener estos acercamientos con las escuelas en donde les damos las pláticas, nos dimos cuenta que la necesidad de las infancias no solo no solo es en cuestión de identidad de género. Y al ser una organización que tratamos siempre de trabajar desde esta interseccionalidad, de ver todo lo que nos puede atravesar, todo lo que nos puede afectar y que cuando hablamos de poblaciones que han sido vulneradas durante muchos años, pues vemos que nos dimos cuenta que una infancia trans también puede ser una infancia racializada, ¿no? Una infancia trans o no binaria puede ser una infancia que vive con alguna discapacidad y entonces no solo es el tema de identidad, sino también no puede acceder a la educación de la misma manera que lo haría una infancia que además de ser una infancia cisgénero, pues que no vive con esta discapacidad, ¿no? Entonces, a través de este análisis nos fuimos dando cuenta cómo la necesidad iba más allá. No solo hablar sobre identidad, sino hablar de todo esto que está atravesando a las infancias y por qué consideramos que entonces la escuela, al arrollar a las personas, no está permitiendo que la educación sea igual para, para todos. Entonces, en este libro empezamos con una propuesta, bueno, pues la presentación de Tania, que maravillosa, que ojalá la puedan ver. Importante también mencionar que este libro es gratuito. Gracias al apoyo que recibimos de algunas organizaciones, pudimos hacer esta publicación y que sea gratuita. Está disponible para descarga en nuestra página de internet, que es www.infanciastrans.org. Ahí en la sección de biblioteca lo pueden encontrar y también tenemos los ejemplares en físico
que vamos a hacer envíos a todo el país. Entonces, pues es una manera que lo pueden tener, que podemos lograr que llegue a muchos lados. Y también se pensó en un inicio que este libro le llegara, no únicamente, pero que sí que las personas que lo leyeran fueran justo quienes se encargan de estar en centros educativos o que tienen que ver con todo el sistema educativo en México. Ya al irlo desarrollando, también notamos que, pues, que este libro no, aunque toma mucho el tema de educación, no solo debería ser para este público, ¿no? O sea, no solo nos tendríamos que enfocar en maestros, maestras, sino que teníamos que irnos más allá. Y entonces, pues se fue desarrollando de manera que cualquier persona pueda tener un acercamiento al libro, que lo entienda, que empatice con todas las experiencias que ahí se cuentan, porque hacemos un desarrollo desde la academia, sí. Varias de las personas que colaboraron en este libro eh, trabajan actualmente en la academia, han hecho muchísimas aportaciones, pero también es muy importante la parte de la vivencia. Entonces, tiene estos dos componentes el libro, que es la academia, que sabemos que siempre es importante el fundamentar los conocimientos que generamos y hacerlo desde ciertos lugares, ciertos espacios, pero también agregar la parte de la vivencia, que cuando hablamos de diversidades es muy, muy importante. Entonces, durante este primer capítulo que se llama La educación normativa, se hace toda una crítica, un análisis, todo un desmenuce de qué es lo que estamos conociendo actualmente como la educación en México. Eh, Hablamos desde Daniela Núñez, nos aporta un gran texto que habla sobre las filas de hombres y mujeres. ¿Qué es lo que implica cuando se empieza a separar a las infancias por género y qué señales estamos dando? No solo es la idea de formarles así, de hacer filas, porque es de alguna manera más sencillo cierto manejo de las infancias y demás, sino que mensaje también va más allá de hacer este tipo de formación, ¿no? Y otras cosas que parecerían que son detalles, que son cosas que a lo mejor no tienen un gran impacto en las infancias, pero a lo largo de los años, pues que vamos recordando todo eso que vivimos en nuestra vida escolar, en nivel primaria, por ejemplo, es como que no era algo que no entendía, eso lo hacía porque me decía, ¿no? Pero a lo mejor no me hacía sentir tan cómoda, cómodo, y es algo de lo que se analiza en ese texto. Vemos a Shio, que esto de hablar de las personas trans y la ausencia en las academias y en las aulas es parte de por qué desde queremos acá desde infancias trans que se vaya hablando del tema de las infancias trans en la escuela, porque muchas veces las personas trans adultas no han tenido la oportunidad de tener toda esta vivencia desde su infancia con el género y con el nombre, pronombre, todo lo que les corresponde. Entonces se crea toda una vida académica bajo un nombre registral y ya después entonces es cuando en la vida adulta se podía tener acceso a estas cosas, ¿no? Actualmente en México ya es posible, no en todo el país, pero ya es posible en algunos estados que se pueda corregir estos documentos antes de los 12 años, solo uno y en algunos a partir de los 12 años. Esto nos genera unas muy nuevas posibilidades para todas las infancias, adolescencias trans que ya van a tener a partir de esta edad, que creeríamos que no debería haber límite, pero bueno, a partir de los 12 años ya van a tener toda esta vivencia escolar que les corresponde. Y también, muy importante, el cómo ha afectado el que no exista un protocolo, algo que venga desde la autoridad educativa para proteger la identidad de género en infancias dentro de espacios educativos, el que esto desenlaza en deserción escolar. Entonces, yo les pregunto, ¿no? Y también para la reflexión, si todos los días acudes a un espacio en donde estás viviendo discriminación, donde te da miedo entrar a los baños, donde ya hay violencia, hay bullying y todo, pues definitivamente es un espacio al que no vas a querer regresar. Por lo tanto, eso es lo que provoca mucho la deserción escolar. Tenemos de las familias que acompañamos
trabajamos a nivel nacional y es altísimo el porcentaje de las personas que, bueno, de las infancias y adolescencias que prefieren ya no ir a la escuela bajo estas circunstancias, ¿no? Tocamos también el tema de racismo y capacitismo. ¿Por qué es tan importante también nombrarlo? Porque nos damos cuenta que el racismo, aunque se cree que en México no hay racismo o que no es lo mismo que si hablamos de otras poblaciones y demás, aquí el tema de la pigmentación que se tenga en la piel, si es más clara, más oscura, sí hace diferencia. En algunos casos en las escuelas notamos que personajes para ciertas, ¿no?, actividades, hasta representaciones, obras de teatro, lo que se haga en las escuelas, existe cierta preferencia, ¿no? O también a infancias que son racializadas, pues se les trata de diferente manera o es ponerles apodos, etcétera. Entonces también es importante tener esa perspectiva porque se llega a normalizar. Y en cuanto a capacitismo, lo vemos en todo tipo de actividades. Una infancia que sea usuaria de silla de ruedas, pues entonces ya es, tú no puedes participar en la parte de las actividades deportivas porque pues entonces mejor te hacemos a un lado y tú ves desde lejos, ¿no? Alguna persona que sea ciega, pues tampoco puede participar porque entonces hay un riesgo y no hay actividades que adapten para todas las capacidades. Es ahí cuando se cae en el capacitismo, en pensar que el deber ser es que una persona no tenga dificultades en relación a movilidad, en relación a vista, en relación a oído, ¿no? Y de ahí, entonces, solo planear actividades para todas las otras personas que no viven con alguna discapacidad. Y esto también es algo que vimos muy recurrente en las escuelas. Por ejemplo, para quienes usan silla de ruedas, la cuestión de las rampas, ¿no? No hay rampas, en muchos casos nos decían, ¿no? Pues tienen que cargar al compañero o compañera y además cargar la silla de ruedas para poder subir al salón que le corresponde, ¿no? Entonces, esa clase de detalles que nos parecen muy habituales en la escuela y en las escuelas, perdón, y sigue sucediendo. Y también que no es lo mismo hablar de la educación como es en una ciudad de México, que es donde se encuentra nuestra asociación, que hablar de una infancia en Chihuahua, en Veracruz, en Oaxaca, en Nuevo León, o sea, también todas esas diferencias que tenemos tan solo dentro del mismo país son muy importantes, ¿no? Adri nos regala un gran artículo sobre la normatividad corporal. Aquí también es el tema de qué se nos ha dicho que debe ser, ¿no? Adri nos ha contado muchas veces sobre esta nueva perspectiva que está teniendo desde la nutrición, desde el aprender a alimentarse, no para tener un cuerpo hegemónico y decir están a dieta y demás, porque lo vemos desde la secundaria, seguramente ya les ha tocado ver que muchas personitas ya en la secundaria ya están pensando en hacer dieta, ya están pensando en cómo se van a ver, ya están con esa preocupación, ¿no? Incluso se trabaja de el plato del buen comer, cuáles son los alimentos buenos, cuáles son los alimentos malos, y desde ahí ya se nos va imponiendo una idea de que ciertas corporalidades son las válidas. También hablando de las actividades deportivas, que creo que es en donde más notamos esta parte que ya es una discriminación el tener que ese trato diferenciado tan marcado entre unas personas y otras. En el tema de actividades deportivas, pues simplemente una infancia con un cuerpo más grande, pues ya no le eligen para ciertas actividades o ya no es tan rápida su elección en el equipo porque se cree que no va a tener, no puede correr más rápido, no puede agarrar la pelota más rápido, etcétera, ¿no? Entonces, como todo ese análisis también es muy importante hacer sobre la diversidad corporal que tenemos y qué es lo que se nos ha enseñado. Después, con Lu Sicha, eh, también es esta parte que les comentaba de estar mezclando como la academia con las vivencias y todo tan importante de qué es lo que sabemos del género. ¿Por qué se fue llegando a esta idea de que un género tenía que hacer unas cosas, el otro género tiene que hacer las otras cosas, las niñas juegan a esto, los niños juegan a esto, y si de repente hay
una niña que se junta con el grupo de niños porque es donde se siente más cómoda, le gustan más las actividades y demás, entonces ya se tiene una percepción de que es un tema de orientación incluso o ya de identidad y genera violencia, ¿no? Genera burlas y demás. Entonces, también muy importante pensarlo desde ahí. Quisimos agregar un discurso de César, que es un adolescente trans, hacia la Secretaría de Educación Pública. Este discurso se dio en la marcha de junio del año pasado. Tuvo la oportunidad de poder estar en el escenario y leer este discurso. Entonces, parece muy importante agregarlo acá, lo que transmite César desde su vivencia y también porque somos una organización en la que pues dirigimos, o sí, dirigimos y también nos parece muy importante no solo ser desde acá, desde las personas adultas, quienes estemos todo el tiempo hablando sobre sus vivencias, ¿no? Entonces, cada que es posible, pues es importante incorporar las palabras de ellas mismas que nos narren cómo es su vivencia, que nos narren qué es lo que está pasando actualmente. Y este discurso me encantaría que lo lean, es muy poderoso, admiramos y queremos mucho a César por lo potente que es con sus palabras siempre. Tenemos un protocolo de actuación que en este protocolo me quiero detener un poquito más, porque el protocolo de actuación para espacios escolares en caso de infancias y adolescencias trans y no binarias es un protocolo que se desarrolló desde infancias trans, se fue desarrollando de acuerdo a las necesidades que vimos y de acuerdo a esta ausencia que hay desde la Secretaría de Educación Pública de una herramienta como esta, que ayude a personal docente, personal directivo, a saber qué es lo que puede hacer cuando hay una infancia trans o no binaria en su escuela. Entonces, este protocolo se fue armando, está basado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Constitución Política, lo que ha dicho COPRED, lo que ha dicho CONAPRED, Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sea, tiene todo este sustento jurídico para que se pueda aplicar en las escuelas. El protocolo se actualizó el año pasado. También nos basamos en la norma operativa. Sí, y ahí, o sea, leemos lo que viene y también es una forma de incluir lo que ya se dice sobre identidad de género, pero que entendemos que muchas veces no se da una explicación más amplia o no se da una capacitación. Entonces, este protocolo que sí es únicamente habla sobre identidad de género, pues es una de las herramientas que queremos hacer llegar hacia la SEP y que hacemos llegar normalmente a las escuelas para que sepan qué hago cuando una familia se acerca y me dice que su hija, hijo o hija es una persona trans. O cuando incluso ya tenemos algunos casos cuando la infancia trans es la que se acerca a su maestra, maestro y le dice, es que yo, esto es lo que siento. Y ya de ahí puede ser que digan, no lo sabe mi familia, o sí lo saben, pero pues no han dicho nada. Yo soy quien quiere platicarlo aquí en la escuela porque quiero que me usar otro uniforme o demás. Regularmente las infancias, la primera necesidad que tienen es que les llamen por el nombre que desean, el nombre que les corresponde y que puedan utilizar el uniforme. Entonces, este protocolo es esta manera de darles la herramienta a las escuelas de que tengan paso uno, qué es lo que se debe hacer, y varias circunstancias también, porque entendemos que no todos los casos van a ser iguales y no todas las escuelas tienen las mismas herramientas para poder ir siguiendo esta guía, ¿no? Entonces es desde qué pasa cuando en la escuela es la infancia quien lo expresa, pero a lo mejor en la familia no lo saben, o a lo mejor en la familia hay algún desacuerdo o no se entiende, qué es lo que pueden hacer, a quién pueden dirigir. Otro es el caso en donde la familia es quien hace la solicitud y todo esto lo vimos necesario hacerlo porque sabemos que al no haber una normativa que sea muy clara en cuanto desde lo más básico de el nombre que se utiliza, el uso de sanitarios, el uniforme, a pesar de que CONAPRED tiene ya un pronunciamiento al respecto sobre el tema del uniforme, sobre el
cabello, aretes y demás, pues sí sigue habiendo centros educativos en los que tienen ciertas normas de cómo debería ser la vestimenta de unas o de otras infancias, ¿no? Entonces, ahí es como les vamos dando estas herramientas y nos hemos apoyado mucho en el protocolo para acercarnos a las escuelas, explicarles de qué se trata y también aprovechar para tener una plática sobre qué es identidad de género, porque a veces partimos desde lo más básico, ¿no? De no saber qué es una infancia trans o no creer que se tiene la edad suficiente para nombrarse como una persona trans. Entonces partimos desde eso hasta explicarles qué es el protocolo, cómo lo pueden aplicar y saber que aunque la Secretaría de Educación Pública no lo haya puesto como una herramienta oficial o que no esté avalado oficialmente por la SEP, pues tiene todo el sustento jurídico legal con instrumentos como les comentaba, ¿no? Que van a hacer que al hablar de derechos humanos también, pues tenemos que garantizar que sea así. El tema que en México, cuando hablamos de educación, pues ahí hay digamos que sabemos que el derecho a la educación eh, ya está escrito, viene en la Constitución, está así y estaría garantizado. Aquí de lo que hablamos cuando hablamos de la educación para infancias trans y no binarias es que no se da el mismo derecho, o sea, el derecho, no se da de la misma manera el goce, disfrute de este derecho que cuando hablamos de infancia cisgénero, ¿no? La vivencia de una infancia trans o no binaria en las escuelas no es para nada la misma la que tiene una infancia cisgénero y es algo a lo que queremos poner sobre la misma base. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que a una infancia no se le tendría por qué negar que entre a una escuela, no tendría por qué tener la infancia miedo de ir al baño o no consumir alimento o agua en todo su horario porque no quiere enfrentarse a tener que querer entrar a un baño y que le nieguen el acceso porque ese no es el que le corresponde. O sea, detalles así que son gravísimos cuando estamos hablando de la convivencia escolar, ¿no? Y eso nos vamos a otros casos mucho más graves donde ya hemos apoyado a familias donde director, directora es quien acosa a la infancia. Y con el acoso sí me refiero a lo que implica la violencia, el bullying, la discriminación. O sea, burlas, nombrarle como para hacer evidente que está inconforme, etcétera, ¿no? Entonces, por eso me quise detener más en este protocolo. Es el protocolo que queremos hacer llegar a la institución educativa, pero también si no tenemos esta validez oficial como para que se vea de ese lado, de que desde las escuelas no tengan que dudar si lo pueden aplicar o no, pues por eso les damos toda la explicación de qué es lo que se trata. También, eh, ya cuando estábamos finalizando algunos detalles del libro, quisimos agregar a las personas intersex, infancias intersex. Es una población que también se ha visto muy invisibilizada, o sea, muy pocas veces se habla de personas intersex, entonces fue un gran acierto que ya en esta planeación que se hacía pudiéramos agregar dos artículos que nos comparten desde Brújula Intersex, esta organización que hace también investigación y tiene esta comunidad de personas intersex. Entonces nos pareció muy importante porque pareciera que en la escuela bueno, no parece, en la escuela no se habla y más bien pareciera que no existen infancias intersex en las escuelas. Entonces, eso también nos pareció importante destacar. Y aquí en el capítulo 1, pareciera que todo es desgracia, está mal en el sistema educativo y no necesariamente todo está mal, pero hay muchas cosas sobre las que hay que trabajar. Entonces, no solo nos detuvimos a hacer un análisis, sino que también quisimos hacer una segunda parte, un capítulo 2, en donde ya estamos hablando de nuevas pedagogías. ¿De qué hablamos con estas nuevas pedagogías? Otras propuestas que tenemos sobre cómo se puede educar, en cómo podemos, aunque no se haga un cambio drástico en toda la ley
educativa, pues sí lo podemos hacer desde donde están, ¿no? Desde docentes se pueden ir teniendo acciones que van a ir cambiando con las siguientes generaciones. Yo hice una aportación con un artículo que se llama Una educación que incluye a todas las personas y es justo de lo que les hablaba. Este tema de que sabemos que la vivencia educativa no es igual para todas las infancias. Incluso estoy segura que entre las personas acá que están presentes tenemos recuerdos muy diferentes de cómo fue nuestra vivencia escolar. Algunas serán agradables, algunas serán de yo no jamás regresaría, ¿no? Fue de las etapas más difíciles, y entonces esa clase de experiencias son las que tendríamos que ir modificando. Me gustaría irme así como el del detalle de como lo hice con el capítulo primero, pero no quisiera alargarme tantísimo porque quiero poder comentar algunos artículos en específico, aprovechando que el espacio en el que estamos. Pero aquí desde hablar desde el lenguaje, desde los juegos que se ponen en la escuela, el saber que los tipos de juegos que se acostumbra poner, qué mensajes nos están dando, ¿no? ¿Qué clase de mensajes nos dan el que se haga un juego donde a las niñas se les impone cierto rol de cierta manera y los niños hacen otra cosa, ¿no? Agregamos también el tema del medio ambiente, que parecería que es algo como que es extra, pero también hemos pensado y hemos analizado mucho que toda esta búsqueda en defensa de derechos que estamos haciendo a veces pierde tanto el foco de decir, vamos a lograr un avance en derechos, vamos a lograr el derecho a la identidad para infancias trans y no binarias, vamos a tener avances en el sistema educativo y luego no vamos a tener agua, ¿no? Algo que está ahorita latente totalmente y que lo estamos escuchando todo el tiempo. Entonces, vamos a tener todo esto, pero ¿qué va a pasar realmente? ¿En qué país van a habitar todas esas personas con estas interseccionalidades que les atraviesan, que ya no van a tener agua? Entonces, por eso también parece muy importante agregarlo en el tema educativo otra perspectiva de cómo se ve el tema del medio ambiente, que quisiéramos proponer que no solo se vea desde hay que cuidarlo o hay que plantar, hay que hacer un experimento con una plantita, con una semilla de frijol que se pone en el algodón y demás, que ahorita recordé mis tiempos en la escuela cuando esa fue la actividad que tuvimos como para ir viendo cómo es que crecía una planta y después hacer el ejercicio de cuántos años tardaría en crecer un árbol, o sea, todo eso ir generando la conciencia de cómo todas esta clase de avances que tenemos, estas luchas que hacemos, pues tiene que tener un primer lugar el tema del ambiente. Lía García nos da un gran artículo sobre una forma diferente que ve ella de esta pedagogía. Ella, a través de arte, de poesía, de expresión corporal, se acerca con alumnas, alumnos de nivel secundario en su mayoría, y es darles desde su vivencia como una mujer trans esta otra visión de cómo expresar, ¿no? En esas edades, en adolescencia, vemos mucho que es como el querer aparentar algo y realmente pues no muchas veces se permiten expresar esos sentires. Y lo vemos cuando se da con alguna de estas injusticias o cuando hay bullying, cuando hay violencia, cuando alguien que no está viviendo, que no tiene esa vivencia, defiende, intercede, pues también hay una burla y ya se vuelve el enemigo o la enemiga, ¿no? Entonces también desde ahí, ¿cómo podemos ver todas las situaciones con ternura, tratarnos con ternura? Suena complicado a veces en esas edades, pero es posible, ¿no? Con Gloria tenemos la web, una mejor web es posible. Ella hace la propuesta de un personaje que se llama Blupa y es un personaje el cual pues eh, sería de un sitio en el cual es de aprendizaje, pero va a tener muchas herramientas. Este sitio está en desarrollo. Aquí quiso hacer la presentación también de platicarnos cómo podemos ir viendo que la web no siempre es el enemigo, ¿no?
Actualmente ya sabemos que con nuestras infancias, bueno, infancias no tanto, adolescencias, juventudes, es el tema de TikTok, el tema de las redes y todo, y entonces que no sea solo un espacio que a veces nos dé miedo que estén participando ahí, que también lo retomemos para educar, que lo retomemos para que sea un sitio en el que se tengan herramientas de todo tipo, que pueda ser contributivo también, no solo el seguir pensando que desde personas adultas o desde la academia se puede aportar conocimiento, sino también darles esa oportunidad de que aporten también, ¿no? De las vivencias que tengan. Y aquí tenemos otro artículo sobre las variaciones intersexuales en espacios escolares, donde es otro artículo que nos aportan desde Brújula Intersexual. Quisimos también, además de en el capítulo 1, donde se hace este análisis, el desarrollo, ¿no? Después, cómo es que podemos hablar de personas intersex en la escuela, qué es lo que se debe considerar, qué es lo que deben saber antes de hablar sobre personas intersex. Y por último, está este artículo que también me voy a detener un poco más, que es la figura de la consejería en la escuela de Nelly Maldonado. Quiero ponerles, antes de irme a ese detalle con Nelly, esta maravillosa foto. Déjenme intentar abrirla para que se pueda ver completa. Ay, listo, creo que ahí está. Entonces, esta frase que es reflexiones de los sistemas de opresión que habitan nuestras aulas y posibles antídotos, la escribió Dante Tirado, que es la hija de Tania Morales, por quien surgió la asociación, por quien se empezó toda esta lucha de derechos de personas trans y no binarias, de infancias trans y no binarias. Y justo es lo que queremos que se haga acá. ¿Qué podemos hacer para tener antídotos ante las vivencias que estamos teniendo? Y del artículo de Nelly Maldonado les quería o sea, me quería ir como en más detalles porque ella hizo algo que se llama la figura de la consejería en la escuela y nos habla sobre su experiencia que ha tenido como maestra durante varios años y también cómo se ve la parte de la orientación en la escuela, ¿no? Realmente sabemos que en las escuelas no hay, o sea, tenemos un área que muchas veces hace lo de el área de orientación y que tal vez tenemos a psicólogas, psicólogos que están encargadas de esa área, pero realmente no hay una preparación que sea o un proyecto destinado a las aulas como tal, que se vea todo lo que implica estar en las escuelas. Mm. En este artículo que se pensó para que cerrara el libro, es el análisis de qué es lo que significa la escuela para las personas. Siempre se dice que es el segundo hogar, ¿no? Y lo sabemos, infancias, adolescencias. Jennifer, no se mueve la pantalla. No, está bien, ahorita ahí ya se está moviendo, ¿no? Ok, estoy tratando de llegar ahí, bueno, una ojeadita a todo el libro mientras les voy platicando. Ya se ve bien, ¿verdad? Sí, Sí, se ve sí. perfecto. Muchas gracias. Entonces, les decía esto, que se nombra siempre a la escuela como la segunda casa, que se comparte la responsabilidad del tema de crianza entre familias y maestros y maestras. Y nos damos cuenta que la escuela no solo es el lugar a donde van las personas, ¿no? No solo las infancias, pues no solo es este lugar, eh, una estructura en donde podemos tenerlo como si fuera un ente vivo, en donde se están generando cosas ahí dentro. En la escuela es el primer espacio en donde las infancias se les separa de su círculo familiar, de este lugar en donde ya es el lugar seguro, donde conocen
el tema de cómo socializar y demás, y se les enfrenta con una probadita de lo que podría ser una vida adulta. Ahí está esta enseñanza de pensar cómo me relaciono, cómo le hablo a esta otra persona, qué es lo que puedo hacer, qué puedo no hacer. Es donde se imponen modas, ¿no? Digo, se ha visto como es siempre el tema de ahora ya está de moda esto, ahora ya está de moda esto otro, la forma en la que se habla, las palabras que se utilizan. Entonces, la escuela no solo es el aprender sumas, restas, multiplicaciones, a leer, escribir, sino también es todo lo que implica para ir formando la identidad de una persona, todo lo que se da ahí. Y entonces, en este último artículo, ya cerrando el libro, se hace este análisis de qué es lo que queremos que sea la escuela para las infancias y adolescencias, qué queremos que signifique. Se desea mantener este sistema en el cual maestro, maestra es quien lo sabe todo y es quien te va a enseñar y tú guardas silencio porque yo soy aquí la persona la que sabe, o nos planteamos también el poder desaprender y reaprender lo que creemos que sabemos. Y no me refiero con eso a decir el maestro, la maestra ya no va a ser esta figura de autoridad que se ha manejado en la escuela, sino cómo nos planteamos que sea la figura de autoridad. ¿Va a reprimir o va a permitir que también del otro lado se puedan proponer ideas y crear conocimiento en conjunto? Porque el que sean más pequeñas que nosotros no quiere decir que no puedan aportar. Todavía yo recuerdo que, o a mí no me tocó, pero todavía recuerdo que se decía que la letra con sangre entra, algo así se decía. Entonces, queremos que todavía se siga pensando de esa manera en maestros y maestras, o podemos ampliar un poco más la perspectiva que se tiene y pensar en otras maneras de educar. Pensar que el simple hecho de poder tener a una persona que esté viviendo con alguna discapacidad, a una infancia trans, a una infancia intersex, podemos ahí generar algo, podemos plantar la semillita de que va a ser una escuela que sí incluya a todas las personas, una escuela en la que se le dé oportunidad a otro tipo de personajes que tomen ahí el protagónico, perdón, se me había ido la palabra. Entonces, pues eso es una de las cosas que se plantean ya a este final del libro para que se haga el análisis, ¿no? Eh, no estar educando desde el temor, no generar temor para que entonces sí se respete a maestros y maestras, sino lograr desde la empatía pensar en cómo podemos acercarnos. Y pues aquí les fui como ojeando, digo, es muy rápido el ojeo cómo se los voy haciendo, pero más o menos para que vayan viendo cómo es todo el libro, y espero que ya con las cosas que les he platicado les despierte el interés. Es un libro que nos encantaría que puedan leer, que puedan incluso hacernos observaciones, hacer sugerencias. A nosotros nos encanta, pero no necesariamente les tiene que encantar. La intención de este libro es generar, generar espacios en donde haya opiniones, generar incluso hasta crítica, generar sentimientos, generar ganas de aprender más. Entonces, pues espero que de verdad que llegue a todos lados. Les repito que es un libro gratuito. Queremos tener la posibilidad de que pues de estar más allá. Ah, y al final tenemos estas lecturas recomendadas en educación también, que es como todo un contexto que nos ayuda a entender la parte de lo que fuimos construyendo en el libro. Entonces, algunos de estos libros tal vez los pueden encontrar en PDF y demás, otros no, pero recomendamos mucho que se revisen algunos de los libros que tenemos acá. Entonces, con estas lecturas recomendadas, pues terminaría de contarles todo lo que es el libro y pues ya dejo de compartir pantalla para poder volver a escucharlas, Claudia, María Aurora. Mil gracias y muchas felicidades por este libro que viene muy a
tiempo para empezar a generar transiciones. Creo que algo que sí está haciendo falta en la educación, si bien ya tenemos un marco legislativo que nos está dando oportunidad a abordar estos temas como una obligación y como un derecho de los estudiantes, también es importante que la docencia tenga claridad en que hay que deconstruir las cosas que aprendimos para poder reconstruir formas diferentes de percibirnos y de vernos, sacar de nuestra cabeza el binarismo como exclusivo de una forma de vida, esta normatividad. Te agradezco mucho y también sacar de nuestra mente el autoritarismo, esta idea vertical de yo mando, yo soy, y bueno, eso soy yo en mi aula, pero afuera es entonces el director y afuera del director es el supervisor. Creo que en la manera en que podamos ir transitando hacia figuras de autoridad o liderazgos más horizontales, más democráticos, vamos a tener oportunidad de crecimiento de todas, todos, todes. Y te voy a empezar a leer los comentarios. Este fue como, porque de verdad, en cuanto terminemos voy a descargar el libro. Ya vi ahí como unos 5 artículos que me parecen sensacionales, y ya tengo ansiedad de verlo. Pero bueno, te cuento, Daniela Doroteo nos dice que para poder definir el desarrollo personal es como un proceso de superación, de crecimiento que nos ayuda a identificar nuestros verdaderos intereses y objetivos vitales para adquirir y potenciar los recursos necesarios para alcanzarlos y así dar sentido a nuestras vidas. Eso sería como el desarrollo personal y creo que lo que está detrás de colocar esta definición, pues es si esto lo está cumpliendo la escuela, ¿no? En todos los casos. Creo que se quedó suspendida ahorita un poquito Jennifer, ojalá y vuelva. ¿Tú y yo estamos bien? ¿Sí? Yo Bueno, sí, yo sí te ok, escucho bien. ok. Eh, Ojalá y Jennifer vuelva, si nos está escuchando. Estoy fue listo, El ya se internet escucha. se trabó un poquito. Si quieres, apagamos María Aurora y yo las cámaras para que nos escuches lo más Estoy bien, importante. ya lo Yo quisiera leerte un comentario que me parece creo importante. que Dice Iván San Román Zavala, considerar que en las disciplinas deportivas técnicamente sí considera fenotipos para mayor desempeño. ¿Qué nos puedes comentar, Jennifer? mm, sí, pues entiendo el tema que ha sido muy controversial hablar sobre personas trans del deporte y demás. De ahí, pues tenemos una diferencia en opiniones en cuanto a las capacidades deportivas que puede tener una persona de acuerdo al género que se le asigna o se le impone al nacer. Y en este caso, para no irme como más allá hablando de las personas adultas y demás, estamos hablando de infancias, ¿no? Y adolescencias. Creo que en el tema de cuando estamos hablando de una infancia, pues no podemos hablar de una diferencia importantísima en cuanto a fuerza, en cuanto a velocidad, incluso en cuanto a la corporalidad y cómo se ve, ¿no? Ujú, Tenemos en mente cómo creemos que debe ser un cuerpo femenino y cómo debe ser un cuerpo masculino. Y cuando vemos a una infancia, muchas veces pasa que cierto corte de cabello, ciertas cosas, pues no por
ya dices, es una niña, es un niño, ¿no? Incluso hay como broma de decir, a cierta edad todos son iguales, ¿no? Entonces, justo nos basamos en eso. Si con las personas adultas ya sabemos que no tiene por qué ser una diferencia el género que se está imponiendo para cualquier actividad deportiva, pues en infancias estamos como todavía mucho más lejos de pensar en eso. Entonces, para cualquier tipo de actividad no tendríamos como por qué tomar en cuenta el género para dividirles, y si hablamos en cuanto a capacidades, no irnos a la parte de capacitismo, sino enfocarnos en qué actividad sí podemos hacer para incluir a todas las personas de la misma manera. Sí, Gracias. yo creo que en actividades deportivas, términos de la materia de educación física o deportes, no nada más estaríamos hablando del género, sino que hay gente un poquito más torpe, hay gente mucho más ágil. Y creo que aquí la inclusión tendría que ver con incluir a todos. Este tema, por ejemplo, de hacer equipos, de que vayan seleccionando a los equipos y siempre al final se quedan los, el alumnado más torpe, pues también es estigmatizante. Tendríamos que buscar otras formas de formar equipos, por ejemplo. Sí, por Claro, porque desde supuesto. ahí ya genera, perdón, que ya genera una carga grandísima en una infancia, el que sea el último, la última quien eligen. Pues eso es un impacto también emocional bien grande, que tenemos que ver otra manera de que si se va a dividir en equipos, pues entonces tengamos otra propuesta, ¿no? Números al azar, colores, lo que sea, pero no irnos a características físicas o eso, ¿no? Como lo mencionas, María, ahora hasta el tema de qué tan torpes somos o no, Ujú. que ya genera un estigma sobre la infancia. Sí, así. Gracias. Josh Chai dice, ¿qué hacemos cuando nuestras autoridades mandan toallas sanitarias a las alumnas y la alumna trans, que seguro es un chico trans, no quiere recibirlas? Su nombre aún es de mujer, a pesar de que asiste a la escuela con uniforme de varón. ¿Qué le dirías a este profesor? Pues ahí, digo, sí, importante también nombrar lo que en realidad entonces estamos hablando de un chico trans, y respetar mucho, pues, lo que desee, ¿no? O sea, realmente no sabemos si incluso ya está en esa etapa donde tenga ciclo menstrual, no solo ya eso debemos dejar como ya entredicho, ¿no? No solo las niñas tienen un periodo de menstruación, también los niños trans, y si no quiere aceptarlo, pues también respetar ese deseo, ¿no? Decirle si desde acá nos lo están dando para que te lo regales, parte de las pláticas que se dan o demás, y no lo quiere aceptar por respetarlo, porque también entendamos que no es solo mala actitud o mal agradecimiento de decir no lo quiero, sino también representa otro estigma que hablamos para los niños trans, otro tema que es bien Claro. difícil, ¿no? Decir que solo las niñas menstruan, solo a las niñas les pasa eso. Entonces, cuando a un niño trans pasa por esto, es un tema que les causa mucha vergüenza, que les da temor, que les vayan a violentar por eso. Entonces, simplemente respetar el que no lo quiera e incluso decírselo como de, bueno, yo sé que no lo quieres en este momento, está bien. Si en algún momento lo necesitas, sabes que puedes pedírmelo y acércate con la confianza de hacerlo. Y hasta ahí, ¿no? Y ya dejarle que sea su decisión. Excelente, sí. Eh, Me parece muy interesante hablar sobre el desarrollo personal, ya que se construyen habilidades y cualidades que hacen desenvolverse en un entorno con otras personas. Pero justo lo que pensamos es que las infancias y adolescencias trans son excluidas, son discriminadas, son acosadas, son violentadas y generalmente en muchos tiempos atrás, pues eran expulsadas de la escuela de manera indirecta, ¿no?
bajo toda esa circunstancia. Entonces, para que la escuela realmente sea inclusiva, requiere de la oportunidad de que estén respetándose su individualidad, ¿no? Además, qué bueno que nos presentaste las imágenes del libro, porque me parece que el diseño es muy bonito y muy fácil de leer. Me gustó mucho, mucho el diseño. El diseño del libro nos lo hizo Gloria Blanco y también el estudio que participó es Carbón 4, esta impresión nos hizo todo. Nos hicieron un diseño que va acorde pues a los colores que representan acá Infancias Trans que hemos usado y justo lo que queríamos era eso, muchas gracias porque queríamos que fuera una pues de una lectura que se antoje, que se vea eh, las letras y todo. Ujú. Sí, muy bonito. ¿Podrías repetir para padres y madres del arco iris dónde consiguen el libro? Y el protocolo está en el libro, ¿no? Sí, el protocolo está en la página también, fuera del libro para que lo puedan descargar. Entonces, el libro está en la página es www.infanciastrans.org y está en una sección que se llama Notitrans y de ahí van a la biblioteca. En nuestra biblioteca pueden encontrar este libro, un primer libro que tenemos que está enfocado también a talleres que se hicieron con familias, pero es muy interesante leerlo, son los primeros pasos que se dieron desde la asociación. Pueden encontrar el protocolo de actuación que tenemos y mucho material más que puede ayudar en cuanto a, tenemos desde cuentos infantiles, temas de derechos humanos, legislación que se ha avanzado en tema de infancias trans. Entonces, también mucho material ahí que puede parecerles muy interesante. Nos pregunta Ivonne Galicia, ¿estamos preparados para recibir profesores trans? Recordemos que esos infantes crecen. Claro, y pues creo que para allá tendríamos que pensarlo, sí, las infancias de las que ahorita estamos acompañando, pues yo deseo verles después en las aulas. Muchas de las infancias ya nos han comentado que les gustaría estar en la escuela, un tanto por las vivencias que han tenido para ofrecer una experiencia diferente y otro tanto también pues porque han recibido experiencias muy buenas y quieren seguir esos pasos de sus docentes, ¿no? Entonces, yo creo que sí, sí tenemos ya la preparación que se necesita para eso. Sé que es difícil en muchos espacios todavía pensar en la diversidad, en abrazar la diversidad y demás, pero yo creo que pues tenemos que estar listos, ¿no? Listas y listes. También creo que aunque no lo estemos, las cosas ya están sucediendo. Esta ya es una realidad, entonces pues tendrá que ser así. Continúan solicitando la liga para acceder al libro. Yo me daré a la tarea de buscarlo y colocarla aquí en nuestro espacio Educaréis para que la puedan tener más a la mano, la liga ya directa al libro, para que ya no se preocupen. Y nos, Eh, y nos Hay dice, un montón de felicitaciones de Norma González, de allá de Nuevo León. Eh, Hay quien dice que aceptar las diferencias en la escuela y ser empáticos ante cada situación con nuestros estudiantes, generando una sobreprotección. Yo pensaría que no es generando una sobreprotección, pero bueno, ahorita tú planteas, podría debilitar su formación para la vida al considerar una realidad fuera de contexto social que enfrentan los estudiantes. Mm.
Ok. Eh, sí, entiendo la parte de por qué decir que puede ser una sobreprotección, pero si lo pensamos como lo comentaba antes, la escuela es como, entonces, si empezamos desde ahí a formar a infancias, adolescencias, desde este pensamiento de que no les estamos sobreprotegiendo de lo que sucede allá afuera, sino que estas generaciones van a ir creciendo y van a ir cambiando las realidades. Hasta ahora sabemos pues que hay infancias, adolescencias que sí ya discriminan, pero viene desde una enseñanza de las personas adultas que están a cargo de su crianza. Y estas enseñanzas, cuando en la escuela, en esta mini sociedad, ven que es muy diferente, pues también se lo van cuestionando, ¿no? De tal vez lo que me dicen en mi casa, pues no es así, ¿no? Yo conozco a fulanito que es un niño trans y todo lo que yo he escuchado que dicen no es así, es buena onda, me cae bien, jugamos y todo, ¿no? Entonces pues creo que desde ahí empezamos a generar otras realidades. Es muy importante lo que se hace en los espacios educativos. Y sabemos que el contexto social no es amigable todavía con no solo con personas trans, sino con muchas de las demás personas, de las demás interseccionalidades que mencionamos en el libro, pero creo que estamos muy a tiempo de ir cambiando estas realidades y que tal vez sea la infancia la que cuestione a la persona adulta, que le diga, oye, es que tú, ¿por qué te refieres así si es mi amiga, amigo, amigo, ¿no? Ujú. Y entonces, pues creo que ahí no les sobreprotegemos y no les vamos enseñando cómo sí puede ser un mundo diferente. Claro. Gracias. María Dolores Mendoza dice, es una verdadera alegría darnos cuenta de la evolución y modificación de las formas de pensar de hace 40 años a estas nuevas formas de tolerancia, aceptación, respeto a los grupos más vulnerables. Mil gracias. Ay, muchas gracias también porque esta clase de comentarios pues también me emociona mucho, o sea, que lo estén recibiendo así. A veces, honestamente, cuando hablamos de infancias trans, híjole, hay veces que nos tenemos que ir como con puntitas para ver cómo van a ser las reacciones, para saber qué nos dicen. Y yo les agradezco también que tengan la apertura, que estén aquí escuchando. Las felicitaciones y todo, creo que van para los dos lados, ¿no? Agradezco que feliciten, pero también les felicito porque esto que hacen significa muchísimo. Están cambiando realidades de muchas personitas que están ahí afuera. María Aurora, ¿algo más? Pues creo que no, fíjate que no, qué maravilla que hicieron este libro. Es muchos años de trabajo resumidos en un libro en donde accesibilidad universal, que me parece fantástico, si se puede comprar, digo, no sé cómo vaya a ser la distribución física, pero si no, pues ya tenemos ahí el PDF electrónico para que todo México pueda revisarlo y además leerlo despacito, ¿no? Cada uno de los capítulos creo que hay que irlo profundizando, es un tema diferente, son temas muy variados, tema de intersexualidad, que apenas la ONU acaba de hacer una declaración sobre el tema de intersexualidad, pero es una realidad que tenemos que conocer todas y todos y los docentes y también saber que hay el estudiantado que son intersexuales, que son trans y que el sistema educativo necesita responder a sus necesidades. Felicidades, Jennifer, por este esfuerzo y Tania nos platicó que ya estás tú de directora, nos dio muchísimo gusto saber eso, que ella ya no está al frente, que ya estás tú operando día a día la Asociación de Infancias Trans y te queremos mandar un abrazo de felicitación. Ay, muchas gracias. Sí, ella decía, sigue como presidenta y demás, pero pues también con esta congruencia desde que se fundó Infancias Trans, de ser la voz de infancias y adolescencias, decía pues ya su hija ya está en 20 años, ya está en otra etapa de su vida, decía entonces creo que es momento de que ahora otra mamá
En este caso yo soy mamá de un adolescente, entonces decía pues que vayan con las necesidades de ahora, ¿no? Ujú, Porque pues sí, sí lo vemos, o sea, yo platico ahora con mamás de infancias y ya son otras realidades, Ujú, ujú. que tiene que ver mucho con el avance en derechos, pero también con las vivencias que se están teniendo, ¿no? Con la diferencia de poder hablar de estos temas en otros espacios, en las aulas, que en las escuelas ya dicen, ah, sí, ya tengo a mi compañerita, compañerito, que también es una persona trans y así, ¿no? Entonces, pues sí, estoy muy, muy contenta de estar ahora en la dirección y muy agradecida con Daniel por la confianza y todo. Entonces, pues sí, desde acá, me encanta seguir colaborando en espacios y que más personas nos conozcan. muchas Muchas, gracias. muchas gracias. Pues mira, vamos a pasar ahora a unos anuncios y enseguida pues ya te volvemos a agradecer y nos despedimos de todas y todos en Facebook. María Aurora, si gustas. Hola, buenas noches. Somos Educaréis, un programa nacional virtual de educación integral en sexualidad, principalmente para docentes. Nos pueden encontrar en todos los canales. Tenemos un canal de Telegram en donde vas a recibir una cápsula diaria para que puedas aplicar la educación integral en sexualidad en tus clases. Estamos en Facebook, Educación Integral en Sexualidad, en Instagram. Todos estos videos y webinars se quedan en nuestro canal de YouTube, Educaréis. Ayúdanos a llegar a 1,000 suscriptores, que es nuestro próximo objetivo. Tenemos también grupos de WhatsApp, ahí puedes ver el teléfono. Tenemos un correo electrónico, tenemos TikTok y tenemos un Google Site en donde guardamos todas las cápsulas que producimos diariamente. Adelante, Clau. Gracias. Y la próxima semana tendremos la participación de la maestra Adriana Aguilar Flores con el tema de las niñas y adolescentes en la ciencia, cultura y deporte el próximo miércoles 17 de abril a la misma hora, a las 19 horas. Ojalá nos puedan acompañar. Quienes estén ahora en Facebook, por favor, denle like, compartan el video, también a la página denle like, síganos para llegar a más personas y que más docentes, más estudiantes, más familias estén transformando su mirada hacia la inclusión, la igualdad y la justicia social que necesitamos. Pues muchas, muchas gracias, Jennifer, Muchas y Muchísimas nos gracias. gracias. despedimos. Muchas Gracias, gracias. Jennifer. Ay, rápido les quiero decir que el libro en físico es gratuito también. Si quisieran recibir algún ejemplar, nos pueden escribir y acordamos cómo poder hacer el envío. Excelente, ya veo a María Aurora. Muchas, muchas Excelente. gracias. Muchísimas gracias y nos retiramos. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Salte de Face.